Este es el último momento de Ritchie Valens, el niño prodigio de la música que despegó demasiado alto y cayó sin aviso, con la guitarra todavía sonando en su mente. Antes de partir, dejó atrás algo más fuerte que el miedo. Una melodía inmortal que el mundo entero sigue cantando, sin saber que fue escrita por un adolescente con vértigo y con miedo a volar. Ritchie Valens no murió con un solo golpe en un campo congelado de Iowa. Murió muchas veces antes, en cada miedo que tuvo que tragarse para convertirse en la voz latina más prometedora del rock and roll. Murió cuando aceptó ese último vuelo, a pesar de una intuición que lo atormentaba. Murió cuando el cielo oscuro le negó la oportunidad de cumplir 18 años. Nadie habla del momento exacto en que Ritchie subió al avión. No hay cámaras, no hay testigos cercanos, solo rumores y una noche helada que borró los últimos pasos de una estrella naciente. Pero hay algo que aún quema. ¿Por qué alguien tan joven, con tanto por delante, tuvo que partir tan pronto y de forma tan brutal? El mundo lloró a Buddy Holly. Lamentó la pérdida de The Big Bopper, pero con Ritchie hubo un silencio más profundo. Él era el otro, el menor, el mexicano. En los titulares, apenas una línea. En la historia oficial, una nota al pie, pero en el corazón de su familia y de toda una comunidad latina, su ausencia fue un grito eterno. Su historia es más que una tragedia aérea. Es la historia de un joven que desafió el racismo, el miedo y la pobreza, con solo una guitarra y una canción que nació en Veracruz. La Bamba no era solo un éxito, era una declaración. Y justo cuando el mundo empezaba a escucharlo, todo se apagó. En este video, descubriremos lo que casi nadie cuenta sobre los últimos días de Ritchie Valens. ¿Qué le pasaba por la mente? ¿Quién fue la última persona que lo abrazó? ¿Qué secretos se escondieron tras ese viaje maldito? Y lo más importante, ¿por qué su legado fue silenciado por tanto tiempo? Porque no basta con recordar el nombre, hay que entender el dolor. Ritchie Valens nació como Richard Steven Valenzuela en 1941, en el barrio humilde de Pacoima, California, en una familia de origen mexicano, en una época en que el racismo estaba institucionalizado y el sueño americano parecía reservado solo para algunos. Él emergió como un prodigio musical. Desde niño, tocaba la guitarra con cuerdas al revés porque era zurdo, componía melodías en la cocina de su madre y soñaba con llenar estadios, aunque ni siquiera había salido de su vecindario. La década de 1950 fue un tiempo de profundas contradicciones en los Estados Unidos. El rock and roll comenzaba a sacudir la cultura juvenil, pero también era visto como una amenaza moral. Las figuras dominantes eran blancas: Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. En ese entorno, un adolescente moreno, con apellido latino, con acento chicano, no tenía lugar asegurado. Sin embargo, Ritchie desafió esas barreras con una energía que desbordaba los micrófonos. Su gran oportunidad llegó con Bob Keane, productor de Delphi Records, quien quedó impresionado al escuchar su voz en una grabación casera. En pocos meses, Ritchie pasó de ser un estudiante de secundaria a estrella en ascenso. Come On, Let's Go, Donna y, por supuesto, La Bamba comenzaron a sonar en las radios de todo el país. Con apenas 17 años, se convirtió en el primer artista chicano en alcanzar las listas de éxitos en Estados Unidos. La industria no lo comprendía del todo, pero el público sí. Había algo en su voz, en su mirada, en su historia, que lo hacía distinto. Pero detrás del éxito, había un torbellino de presiones, inseguridades y contradicciones. A Ritchie le aterraban los aviones desde niño. Cuando tenía 15 años, fue testigo de un accidente aéreo que ocurrió mientras asistía a clases. Nunca olvidó ese estruendo, ni los gritos. Desde entonces, cada vuelo era un sacrificio silencioso. Sin embargo, su agenda exigía traslados constantes. Era la era de las giras salvajes, de los shows en pueblos alejados, de las promesas rotas por contratos abusivos. En enero de 1959, Ritchie se unió a la Winter Dance Party, una gira que lo llevaría por los rincones más fríos del medio oeste norteamericano. El autobús oficial tenía la calefacción rota, los músicos se enfermaban, los horarios eran imposibles. Cansado y con fiebre, Ritchie se encontró en Clear Lake, Iowa, el 2 de febrero. Esa noche,
Se presentó con una sonrisa forzada, pero con el alma agotada. Al final del concierto, se ofrecieron asientos en un pequeño avión privado para llegar antes al siguiente destino. Era una oportunidad para dormir, para descansar. Pero también era una elección fatal. Lo que pocos saben es que Richie ganó su lugar en ese avión a través de una moneda lanzada al aire. El guitarrista Tommy Allsup perdió el sorteo, y Valens subió a bordo junto a Buddy Holly y The Big Bopper. La nieve cubría la pista, el viento era implacable, y las últimas palabras del piloto fueron casi proféticas. Espero que no se enfríen ahí arriba. Aquella noche, el cielo se tragó 3 voces, pero el silencio más doloroso fue el de Richie, porque mientras Holly y Bopper ya tenían historia, él apenas empezaba a escribir la suya. Y con su partida, se perdió algo más profundo. La primera gran esperanza latina en la música pop estadounidense. Mientras otros se conformaban con seguir reglas, él componía en secreto, experimentaba con sonidos, y se atrevía a soñar con algo que parecía inalcanzable para un hijo de inmigrantes mexicanos en los años 50. Sonar en la radio, en inglés y en español, sin renunciar a su herencia. A los 16 años, formó parte de un grupo llamado The Silhouette, donde comenzó a mostrar su destreza vocal y su magnetismo natural, pero fue su encuentro con Bob Keane, fundador de Delphi Records, lo que cambió su destino. Keane, al escucharlo interpretar una versión improvisada de Framed, de The Robins, supo de inmediato que estaba frente a un diamante en bruto. Lo bautizó artísticamente como Richie Valens, para suavizar su apellido latino en una industria aún marcada por el racismo. En un garaje convertido en estudio casero, Richie grabó Come On, Let's Go, que rápidamente se convirtió en un éxito regional. El público no entendía de dónde venía aquel sonido tan fresco, tan crudo, tan cargado de energía adolescente. Pero lo quería, y lo pedía una y otra vez en las emisoras. Luego llegó Donna, una balada melancólica dedicada a su novia de la secundaria. La canción trepó las listas con una rapidez inesperada. Richie pasó de ser un chico tímido de barrio a aparecer en los principales programas de televisión. Las chicas gritaban su nombre, los productores querían contratarlo, y su agenda se llenaba con shows por todo el país. Pero nada se comparó con lo que vino después. La Bamba tomó una canción tradicional veracruzana, la reimaginó en clave de rock and roll y la cantó en español. Sin saberlo, estaba haciendo historia. Fue la primera canción en español en entrar al top 40 de Billboard, interpretada por un latino en un estilo moderno. Una revolución. Richie no solo estaba triunfando, estaba rompiendo las reglas del juego, desafiando a una industria que no apostaba por rostros morenos, ni letras en otros idiomas. Pero con el éxito llegaron los sacrificios. Richie dejó la escuela. Viajaba constantemente. Sufría de agotamiento. Extrañaba a su madre, a sus hermanos, a su barrio. Dormía poco, comía mal, y en más de una ocasión, tuvo que ser medicado para soportar los dolores de garganta provocados por las giras. Y lo peor, tenía que volar. A pesar de su miedo irracional a los aviones, no podía negarse. Tenía compromisos, contratos, y un futuro que parecía depender de cada nuevo concierto. En enero de 1959, aceptó unirse a la gira Winter Dance Party, junto a Buddy Holly, The Big Bopper y Dion DiMucci. La idea era promocionar sus nuevos sencillos y afianzar su presencia en el circuito nacional. Pero la logística fue caótica. El autobús que los trasladaba entre ciudades no tenía calefacción. Las temperaturas en el medio oeste eran gélidas. Los músicos enfermaban. Holly, frustrado, decidió alquilar un avión para trasladarse más rápido y descansar antes del próximo show. En Clear Lake, Iowa, el 2 de febrero, se presentó el fatídico sorteo. Tommy Allsup, guitarrista de Holly, lanzó una moneda con Richie para decidir quién ocuparía un asiento en el avión. Richie ganó. Era su día de suerte, o eso creyó. Esa misma noche, antes de subir al avión, llamó a su madre. Fue una conversación breve. Le prometió que al volver le traería un disco firmado y que quizás pronto podrían mudarse a un barrio mejor. No lo sabía, pero esa fue su despedida. A las 0:55 del 3 de febrero, el Beechcraft Bonanza despegó en medio de una ventisca.
A los pocos minutos, desapareció del radar. Las autoridades encontraron los restos la mañana siguiente, en un campo helado. Los cuerpos estaban esparcidos por la nieve. El de Richie fue hallado a más de 20 metros del fuselaje. Tenía solo 17 años. El mundo reaccionó con consternación, pero no con sorpresa. Los accidentes aéreos eran comunes en las giras. La prensa tituló, "Mueren Buddy Holly y The Big Bopper", y en letras más pequeñas, "También perece el joven Richie Valens". Una línea, un olvido involuntario, pero para su comunidad fue una pérdida devastadora, porque Richie no era solo un cantante, era un símbolo, era el hijo del inmigrante que lo había logrado, el primer latino que les decía a los demás, también podemos estar en la cima. Su final dejó un vacío que nadie pudo llenar. Su carrera duró apenas 8 meses. Su legado, en cambio, lleva más de 6 décadas latiendo en cada versión de La Bamba, que suena en el mundo. La noche del 2 de febrero de 1959 no fue simplemente una fecha más en una gira agotadora. Fue el punto de quiebre silencioso de una vida que ardía con intensidad, pero también con fragilidad. Richie Valens llevaba días con fiebre, el cuerpo agotado y la mente nublada por el frío extremo del Medio Oeste. A pesar de ello, subió al escenario en Clear Lake, Iowa, como lo había hecho decenas de veces. Sonrió, gritó, hizo vibrar su guitarra. El público lo ovacionó, sin saber que ese sería el último eco de su voz. Pero detrás del telón, la historia era otra. El joven chicano, apenas mayor que un niño, temblaba de cansancio. Buddy Holly, ya harto del autobús sin calefacción, había organizado el alquiler de una avioneta para viajar a Moorhead, Minnesota, el siguiente destino de la gira. Solo había 3 asientos. Richie, que temía volar desde niño, no debía estar ahí. Era bien sabido entre los músicos de la gira que él tenía vértigo y ansiedad cada vez que subía a un avión. Su madre, Connie Valenzuela, lo había acompañado al aeropuerto en varias ocasiones, y siempre lo abrazaba más fuerte de lo normal, como si supiera que estaba desafiando algo más que la gravedad. Pero esa noche, quizás por cortesía, quizás por presión interna, Richie aceptó participar en un sorteo con Tommy Allsup para ver quién conseguiría el último asiento. La moneda cayó de su lado. Sonrió nervioso, como si el destino lo hubiera elegido, sin preguntarle si estaba listo. Lo que pocos mencionan es que Richie había soñado días antes con un accidente. Se lo había contado a su hermano Bob. Algo va a pasar. No sé qué, pero tengo miedo. Muchos han desestimado esa frase como superstición juvenil, pero su familia la recuerda como una profecía no escuchada. Dicen que, al momento de partir, tenía lágrimas en los ojos, no de emoción, sino de angustia. El piloto, Roger Peterson, tenía apenas 21 años. Esa noche despegó con visibilidad limitada y sin experiencia con instrumentos de vuelo en condiciones adversas. No estaba capacitado para las circunstancias meteorológicas. Según los reportes oficiales, el avión se desvió de la ruta casi de inmediato, girando en espiral hacia el suelo a más de 270 kilómetros por hora. El impacto fue brutal, instantáneo. No hubo oportunidad de reaccionar. Los informes forenses revelaron que Richie murió por múltiples traumatismos. Pero no solo fue eso lo que impactó. Su cuerpo fue encontrado a más de 20 metros del fuselaje, como si la violencia del impacto lo hubiera arrojado contra la nieve con una furia que nadie pudo explicar. Sus pertenencias estaban esparcidas, incluida una pequeña medalla religiosa que llevaba colgada al cuello. Su madre la reconoció de inmediato. Era su protección, el amuleto que él mismo decía que lo cuidaba del miedo a volar. Cuando la noticia llegó a California, Connie Valenzuela se desplomó. No podía creerlo. Richie había llamado horas antes, lleno de vida. La policía no le dio detalles, solo le pidió viajar para identificar el cuerpo. Pero ella se negó. No quería ver a su hijo en esas condiciones. Solo pidió que lo trajeran a casa y que el mundo no lo olvidara. Los medios, sin embargo, parecían decididos a hacerlo. Mientras los noticieros abrían con la tragedia de Buddy Holly, Valens era mencionado en segundo plano. En los titulares, era el joven latino que también murió. Ni una entrevista, ni un tributo inmediato. La industria que lo había explotado durante meses
Ahora lo reducía a una línea secundaria, pero su comunidad no lo permitió. En Pacoima, miles de personas marcharon con velas encendidas. Las radios chicanas repitieron La Bamba durante días sin parar. En las calles se escuchaba una frase entre sollozos. Él era uno de los nuestros, y se fue demasiado pronto. La oscura verdad es que Richie no estaba preparado para todo lo que vino con la fama. Le faltaban herramientas, apoyo emocional, tiempo. Fue impulsado por una maquinaria que no perdonaba debilidades. Nadie cuidó de su salud mental, de su fragilidad, de sus miedos, y al final, ese descuido lo llevó a subir a un avión que nunca debió haber despegado. Algunas voces insinúan que Richie no quería subirse realmente, que se sintió presionado, que pensó que rechazar la oportunidad lo haría ver como poco profesional. Buddy Holly, según esos mismos testimonios, fue quien lo animó, diciéndole, «Vamos, será más rápido, dormiremos mejor». Pero esas palabras, sin malicia, sellaron su destino. El clímax de esta historia no está en el choque, está en el silencio que vino después, en la ausencia, en las promesas rotas, en la guitarra que nunca volvió a sonar. Richie Valens no murió por una falla mecánica, murió por la indiferencia de una industria que no supo proteger a un niño prodigio, murió por no poder decir no, murió porque, incluso en su momento de mayor gloria, era solo un muchacho con miedo, y nadie lo escuchó. Desde este canal, El Último Momento, no podemos evitar mirar la historia de Richie Valens con una mezcla de admiración y dolor. Admiración por lo que fue capaz de construir en tan poco tiempo. Dolor por cómo terminó su historia, tan abrupta y silenciosa. Hay trayectorias que parecen estar hechas de fuego, que iluminan con fuerza solo para desaparecer en un parpadeo. La de Richie fue una de ellas. A veces el talento más puro es también el más frágil. En Richie había algo que conmovía. Una sinceridad que traspasaba el micrófono. Una humildad que sobrevivía al éxito. Una identidad que no se maquillaba para complacer a nadie. En un mundo que exigía asimilación, él puso el español en la radio, el ritmo veracruzano en el rock, el apellido latino en las listas de Billboard. Su existencia fue un acto de resistencia sin gritarlo. Y sin embargo, detrás del ídolo joven, había un adolescente que apenas estaba aprendiendo a vivir. Muchos lo veían como una promesa inquebrantable, como un símbolo de orgullo cultural. Pero pocos se detenían a ver al chico que extrañaba a su madre, que sufría vértigo, que componía para la chica, que amaba sin saber cómo protegerse del mundo que lo rodeaba. Nos preguntamos, ¿qué habría sido de Richie si hubiera vivido? ¿Qué discos habría grabado? ¿Habría abierto más puertas para artistas latinos? ¿Se habría convertido en una leyenda viva del rock o en un mentor silencioso para las nuevas generaciones? No lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que su corta vida dejó una huella más profunda de lo que muchos se atreven a reconocer. Este canal también cree que su historia fue, durante décadas, subestimada por la industria. Mientras Buddy Holly recibió homenajes, libros, películas y monumentos, Richie fue reducido a un «también murió en ese accidente», y eso duele, porque su muerte fue igual de trágica, su talento igual de brillante, y su legado igual de necesario. Hoy, más de 60 años después, su voz sigue viva en cada acorde de La Bamba, pero también vive en cada joven latino que sueña con un escenario, en cada artista que decide cantar en su idioma, en cada historia que empieza desde un barrio humilde con una guitarra prestada y una canción en el corazón. Queremos saber tu opinión. ¿Qué sientes cuando escuchas la historia de Richie Valens? ¿Lo conocías realmente? ¿O solo lo recordabas como el chico de La Bamba? ¿Crees que el mundo ha sido justo con su memoria? ¿Y tú, qué habrías hecho esa noche en Iowa? Cuéntanos en los comentarios. Porque recordar es resistir, y contar su historia es no dejar que se apague su voz. Hay historias que terminan de forma abrupta, como si el destino mismo no hubiera tenido tiempo de escribir el último capítulo. Y luego están las historias como la de Richie Valens, que no terminan, sino que quedan suspendidas en el aire, como una canción incompleta, como una nota que nunca se disolvió del todo. Él partió con apenas 17 años, sin haber tenido una gira mundial, sin premios, sin escándalos de prensa, ni titulares ruidosos.
Partió siendo aún un muchacho que dormía abrazado a su guitarra, que escribía letras en servilletas, que pedía a su madre que no se preocupara. Partió demasiado pronto, sí, pero dejó atrás un eco tan poderoso que aún vibra en la memoria de quienes lo escucharon alguna vez. Porque Richie no fue solo el chico de la bamba, fue el símbolo de una comunidad que por primera vez se vio en la cima de un escenario. Fue la prueba viviente de que un joven latino también podía ocupar los espacios que antes parecían prohibidos. Fue el hijo de una madre viuda que transformó el dolor en orgullo, y el hermano de una familia que jamás dejó de hablar de él con los ojos llenos de lágrimas. A veces imaginamos un universo alterno donde Richie no subió a ese avión, donde regresó a California, grabó más discos, conquistó América Latina, y terminó siendo el abuelo sonriente que enseñaba guitarra a sus nietos. No ocurrió, pero eso no significa que esté ausente. Sigue aquí, en cada voz joven que se atreve a cantar en español, en cada artista que mezcla culturas sin miedo, en cada madre que ve a su hijo con una guitarra y sueña en silencio con algo más grande, y en ti, que has llegado hasta este momento, que has recordado, revivido, y quizás entendido que la fama verdadera no se mide por años, sino por la huella que dejamos, porque hay despedidas que no duelen por lo que se perdió, sino por todo lo que nunca llegó a ser. Richie Valens fue una estrella fugaz, sí, pero incluso las estrellas fugaces, durante un segundo, iluminan el cielo entero.